Hanno caricato tutti gli uomini. C'ero pure io. Sì, a mettere in Trastevere, no? No, ci portarono giù vicino a Bivio Decima. Lì poi ci hanno fermato, lì ha fatto una carambola perché gli è scoppiata una bomba. Allora noi da sopra il camion siamo scappati, abbiamo levato i fucili ai tedeschi, finti tedeschi. Proprio bello è stato, perché poi è stato proprio nel naturale, perché tutti noi altri eravamo, tutti noi se lavorava. La Segunda Guerra Mundial finaliza luego de haber hecho estragos en la sociedad y economía italiana, no sin menos confusión también en la forma de salida del país de la misma guerra. Corría el año 1948 e Italia elige su primer parlamento republicano a través de elecciones cómodamente ganadas por el Partido de Democracia Cristiana, quitando del poder al gobierno comunista que lideró Italia en un contexto de posguerra desde el año 1944 hasta 1947 inclusive. Según Gianni Corvi, historiador italiano, las elecciones de 1948 fueron las más apasionadas, importantes, largas, sucias e inciertas de la historia de Italia. En esas elecciones se enfrentaron dos visiones opuestas del futuro de la sociedad italiana. Por un lado, se encontraba la democracia cristiana, encabezada por De Gasperi, que proponía un proyecto católico, conservador y capitalista. Por el otro lado, se encontraba el Frente Popular, que proponía una sociedad laica, revolucionaria y socialista. Es en este contexto que De Santis, militante del comunismo, decide contar la historia de un grupo de trabajadoras del arroz mediante una trama cercana a un drama romántico con roces de film noir. De Santis venía de trabajar en Ossessione años antes como guionista, película que en su historia es considerada como una de las primeras del neorrealismo italiano. Las temáticas del neorrealismo se centraban en el hombre considerado ser social, analizando sus relaciones con la colectividad y con el pueblo al que pertenece. En cuanto a lo estilístico, Roman Gubern comenta que estos dramas se apoyan fuertemente en la verosimilitud documental. Actores y escenarios naturales, ausencia de maquillajes, diálogos sencillos, sobriedad técnica, iluminación naturalista y ocultamiento de toda clase de artificios. Se lo considera un momento fundamental que sirve de bisagra entre el clasicismo y el cine moderno, representando un cambio total en el cine por los temas abordados, antes eludidos por las productoras. La cotidianeidad dolorosa del día a día de Italia en los años de posguerra fue representada desde un punto de vista humanista y de denuncia por un grupo heterogéneo de directores y guionistas, entre los que había católicos, marxistas, gente de procedencia aristócrata y que venía del cine de propaganda, unidos por el espanto de la guerra. La primera película dirigida por Giuseppe De Santis fue llamada Riso Amaro, Arroz Amargo, y fue estrenada en el año 1949, pudiendo ser catalogada como un ejemplo de neorrealismo industrial. Este tipo de neorrealismo se adecua a las exigencias de la industria como ésta se había adecuado a este género en el momento en que nace, donde los recursos para la realización eran más bien escasos. Que Arroz Amargo es una de las películas que están en el borde, porque el neorrealismo fue muy combatido en su versión original por el gobierno oficial. El gobierno siempre es oficial, pero digo, la democracia cristiana, una vez que tomó el poder en Italia en la posguerra, porque decían, como comentábamos ayer en relación con Milagro en Milán, que los trapos sucios había que lavarlos en casa y que quedaba feo que se vieran las miserias italianas en un contexto como el de la reconstrucción, en donde había que pensar en cosas más positivas. Lei ha visto il film Roma città aperta? No, Roma città aperta? Sì, ma molto tempo fa. Sì, ma cosa pensa di questo film? Beh, mi pare che sia una cosa, insomma, fatta bene. Lei ha visto la di biciclette? Sì. Cosa pensa di questi film? Cosa pensa dei film neorealisti? Beh, insomma, hanno messo un po' troppo in luce le nostre cose in Italia, insomma. Le cose brutte Ecco, dell'Italia. d'accordo. Lei pensa che questo non si debba fare? Beh, deve fare o pubblicarlo? No, sta male, insomma, non so, di fronte agli stranieri fai vedere che noi siamo così ladruncoli, ecco. Lei non crede che si debba mostrare all'estero dei film di questo genere? Secondo me non è bello scoprire, o so pure, farsi vedere i denti che abbiamo in bocca. Quien entiende enseguida que el neorrealismo puede ser un producto vendible y exportable es la mayor casa de producción de la época, Lux Film. Esta casa productora estaría detrás de más de 100 films en su totalidad,
siendo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y en los años siguientes, aproximadamente de 1939 a 1955, ocupante de un papel fundamental en el campo del cine italiano, produciendo auténticas obras maestras tanto de documentales como de ficción. Luxfilm fue una empresa italiana de distribución de películas y posterior producción fundada por Riccardo Gualino en 1934. Gualino era un empresario antifascista que se había enfrentado con el régimen de Mussolini en 1931 y se había visto obligado a exiliarse. Al fundarse, la empresa con sede en Turín se especializó en la distribución de películas no italianas durante sus primeros años y tras mudarse a Roma en 1940, Lux comenzó a hacer sus propias películas con el objetivo de que su producción fuera de bajo riesgo y bajo presupuesto. A diferencia del sistema de Hollywood en ese momento, la compañía no tenía estudios propios, pero financiaba, distribuía, exhibía proyectos que otros les llevaban con contratos de precio fijo. Gualino empleó productores ejecutivos, entre los que se encontraban Dino De Laurentiis y Carlo Ponti. Esta sociedad financió films con posible éxito comercial, que se dejaban contaminar por la comedia, el melodrama o la aventura, y aquellas producciones más sensibles al divismo, al erotismo, al americanismo. Es aquí donde entra Arroz Amargo, película producida por Luxfilm, cuya trama incluye, según los censores, aborto, crimen, sexo ilícito, un asesinato espantoso, suicidio y desnudez. A su vez, este film funciona como ejemplo de la corriente neorrealista. Su trama plantea una atmósfera contextual de posguerra que ha dejado un país pobre en el que la gente, en este caso en particular las mujeres, deben realizar trabajos en pésimas condiciones para sobrevivir. Pero se siembra un dato más, y es que en ese conflictivo contexto social, las trabajadoras viven una lucha entre las que tienen un empleo formal, aunque precario, y aquellas sin contrato, las clandestinas. Es decir, se presenta una lucha dentro de la clase trabajadora y económicamente vulnerable. ¿Y por qué hablamos del neorrealismo industrial? Queriendo crear un cine popular que llegue a las grandes masas, De Santis muestra los arrozales para dar testimonio de la penosa situación de las campesinas que allí trabajan, pero al mismo tiempo que se sucede este conflicto social, una historia de amor entre dos ladrones termina siendo protagonista de la historia, con el trabajo funcionando como un método de escape para Francesca, quien posee un collar robado de un museo. Esta pareja que vemos al comienzo es partícipe de una fuga, desencuentros, discusiones y finalmente de un asesinato. La trama más bien amarga del esfuerzo realizado por los cuerpos de las trabajadoras se difumina cada vez más al avanzar el film. Estos atributos, sumados a la idea del neorrealismo nacida años antes, ocasionó descontento en algunos sectores de la izquierda, opinando que el enfoque de la película en la intriga romántica y sexual volvió difuso su mensaje social, una crítica que el director luego rechazó. Roman Guben reflexiona sobre De Santis y Arroz Amargo. Sabia síntesis del cine documento con juego escénico colectivo, del melodrama y del cine formal. El cine de este militante marxista es uno de los más valiosos intentos de buscar la adhesión popular hacia el neorrealismo, que es, en principio, un cine de minorías. Con ese objetivo, De Santis enlazó escenas como la de la subtrama del robo con bailes de Silvana Mangano, conversaciones sobre la paga miserable con mujeres en su multitudinario cuarto y ligeras de ropa. La visualización de una de las trabajadoras enfermas se ve intercalada con escenas de amor-desamor de las dos parejas centrales. Por otro lado, también tenemos el mensaje directo del personaje Marco a los dos bandos de trabajadoras que peleaban entre sí. O via tutte o lavoro per tutte. Forza! Che aspettate? También vemos cómo a lo largo de la película el personaje de Francesca sufre una transformación en la que pasa de ladrona infiltrada entre las trabajadoras a pensar en forma colectiva y sentirse parte del movimiento de cosechadoras, transformación que queda explícita en una de sus frases. Ci daranno solo quello che ci siamo guadagnato. Il riso che tu adesso vorresti rubare. Lo so che cosa stai preparando. Brava. Una volta ci mettevi più tempo a capire. Ma ormai non ti posso riprendere in squadra. Il tuo posto è stato occupato. Non me ne importa. Non ritornerò mai con te. Adesso però gira al largo. Questo è l'unico luogo pulito che io abbia conosciuto. Como sostiene Guben, el fin que perseguía De Santis era sostener el lado social, pero al mismo tiempo llegar a una mayor cantidad de público. Para ello, combinó el cine documento y la dura situación que pasaban las mujeres campesinas,
con los requerimientos de Luxfilm en un tono de gran melodrama y el reiterativo recurso de explotar la figura sensual de Silvana Mangano con sus bailes, cambios de ropa y baños en los canales de riego. Arroz Amargo atrae la atención de la audiencia incluso cuando De Santis está transmitiendo información valiosa sobre contratos laborales y explotación en la agricultura. El director De Santis entrelazó temas sociales contundentes con lo que eran entretenimientos esencialmente convencionales, dejándose llevar por roces con diferentes géneros. Aunque criticada en su momento por algunos sectores, podemos concluir que constituye una pieza fundamental en la historia del cine italiano, que supo exponer sabiamente y de forma masiva injusticias vividas por las trabajadoras en la época de la posguerra.